Buenas tardes. Hoy en día vamos a hablar sobre el reconocimiento de exequatur del derecho internacional privado. A nosotros nos tocó la apelación 1483-2016 de Lima exequatur. El problema es de la sentencia de divorcio. No se inscribió debido a la existencia de un matrimonio previo registrado en el Perú entre Maximiliano Efraín Franco Guardia y Rosalía Valdivia Cifuentes, cuyo divorcio no estaba registrado. En la solicitud, reconocimiento de sentencia extranjera de divorcio dictada en el 1989 en Francia por Francisco Marie Chambou de Franco. En el objetivo está en actualizar su estado civil en la RENIE y eliminar su apellido de casada. En el exequatur, eh, la definición es que es el proceso legal mediante el cual se otorga fuerza ejecutiva a una sentencia extranjera en un país diferente al que la emitió, ¿no? En registros legales, el Código Peruano, Civil Peruano, artículo 2104, regula el reconocimiento de sentencias extranjeras, estableciendo que deben cumplir con los requisitos de reciprocidad, no ser contrarias al orden público peruano y ser dictadas en un proceso con la debida garantía, ¿no? En normas y tratados internacionales, en nuestro país, el procedimiento de exequatur asegura que las sentencias extranjeras tengan efectos en el territorio nacional, permitiendo su inscripción en registros públicos y su cumplimiento. Ahora le toca al compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes. En este caso le voy a explicar sobre el resumen del caso. Los antecedentes de la sentencia de divorcio que sucedió en Francia, por Francisco Marie Chambeu solicita la sentencia de divorcio dictada en Francia. Este matrimonio previo no se ha disuelto. Existe un matrimonio previo entre Franco Guardia con Rosa Valdivia Cifuentes que no fue registrado como divorciado en los registros peruanos. Bueno, este conflicto reniega observa una incompatibilidad en los registros y niega la inscripción de la asistencia extranjera, alegando que se deben resolver las duplicidades registrales. Bueno, tenemos como análisis jurídico del caso la primacía de la cosa juzgada, la sentencia de divorcio extranjero reconocida en Perú tiene la autoridad de cosa juzgada por lo que debe ser cumplida. También tenemos la observación administrativa de RENIEC. La observación realizada de RENIEC es una anotación provisional para efectos de publicidad registral y no implica nulidad del acto. Y bueno, tenemos también la protección de los derechos del demandante, es que la negativa de inscripción del divorcio afecta los derechos del demandante al mantener un estado civil y un apellido que ya no le corresponde. Tenemos también el Código Civil peruano del el artículo 2104, que regula los requisitos de reconocimiento de existencias extranjeras, la ley orgánica de RENIEC, que establece que RENIEC debe, debe en actos escribir que modifiquen el estado civil de las personas. Y tenemos por último la ley orgánica del Poder Judicial, el artículo 4, que establece que todas las autoridades deben acatar las decisiones judiciales con autoridad de cosa juzgada. Buenas tardes. En este caso yo voy a hablar acerca de lo que podría ser una postura a favor de la resolución y una posible opinión contraria. Respecto al principio de cosa juzgada, la sentencia de divorcio extranjera debe ser cumplida en Perú, ya que la autoridad judicial peruana no tiene la facultad para revisar o modificar las decisiones judiciales extranjeras una vez que han sido reconocidas. También por la protección de los derechos fundamentales, la decisión respeta el derecho a la identidad y a tener un estado civil que corresponda a la situación jurídica de la persona. Y en una posible opinión contraria, se podría argumentar que la inscripción del divorcio podría avalar implícitamente un matrimonio no disuelto previamente registrado en Perú. Sin embargo, no corresponde a Renier cuestionar el fondo de la sentencia, sino garantizar su inscripción conforme a ley.
Y en una jurisprudencia comparada tenemos que en Perú, en el procedimiento de exequatur, el Perú se limita a verificar que la sentencia extranjera cumpla con los requisitos establecidos en la normativa nacional. La función de los tribunales peruanos no es revisar el fondo de la sentencia, sino asegurar el cumplimiento en el ámbito nacional. Y según MacLean, las sentencias extranjeras no tienen fuerza ejecutoria en territorio francés, a menos que existan tratados específicos que las reconozcan. Sin embargo, los acuerdos internacionales deben prevalecer sobre la normativa interna cuando existe reciprocidad. Y en las conclusiones, tenemos que la decisión de la Corte Suprema resolvió que la sentencia extranjera de divorcio debe ser inscrita en el RENIEC, respetando el principio de cosa juzgada y garantizando la protección de los derechos fundamentales del demandante. Haciendo una reflexión del caso, pues este subraya la importancia de respetar las decisiones judiciales extranjeras en el marco del derecho internacional, especialmente en un mundo globalizado donde los derechos de las personas deben ser protegidos sin importar su jurisdicción. Gracias. Ya.